Hola amigos, nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a navegar desde Lesbos hasta Sara. Va a ser una navegación de 52 millas, son las 8 de la mañana y vamos a tardar entre 10 y 12 horas. Yo más bien creo que 12 que 10, por eso hemos salido a las 8 para usar todo el día navegando. Vamos a tener un viento de entre 15 y 25 nudos, pero eso es lo que dice el parte. Yo personalmente creo que ahora tenemos viento porque estamos al sotavento de la isla y el viento se acelera muchísimo, pero creo que unas millas más allá nos vamos a quedar sin viento, incluso a lo mejor tenemos que ir a motor hasta que cojamos el chorro. Os dejo unas fotos por aquí, hasta que cojamos el chorro que baja del Meltemi, que viene de Mármara. Como veis, la configuración que llevamos es medio Génova y ni mayor ni mesana. ¿Por qué llevo esta configuración? Porque como el viento va a pasar de entre 15 y 25 nudos, cuando te pilla la racha fuerte, si tienes mucho trapo, mal, porque va a hacer grandes escoras. Llevamos las mesas, ya sabéis, esto es un barco de crucero puro, es una casa. Entonces esas escoras así que me sorprenden no me gustan. Entonces llevamos medio Génova, que nos permite una velocidad de 4 nudos muy tranquila. Si veo una vez que salga de la isla que la cosa se estabiliza un poco y ya no está tan racheado, seguramente saque un poquito más de vela, saque la mesana, porque el viento nos viene muy de popa. Pero veis, las rachas son fuertes. Así que vamos a ver lo que nos depara esta navegación. Bueno, pues un día más el Meltemi no nos respeta, el parte es una broma. Teníamos que tener rachas de entre 22 y 25 nudos y estamos teniendo sostenidos de 30, ya lo veis, sostenidos de 30 nudos. Pero bueno, tampoco es que haya mayor problema, llevamos muy poquita vela, pero sí que es verdad que en la cámara no se va a apreciar. Pero bueno, todo el mar está blanco y eso que estamos al sotavento. Bienvenido Meltemi, ¿no? Y los partes meteorológicos griegos, que no dan ni una. Parece que en esta travesía vamos a usar todas las configuraciones bélicas de un quech. Fijaros, ahora tenemos la mesana, Génova completa y mayor con 2 rizos. Porque cuando hemos salido nos ha pillado un viento de entre 30 a 35 nudos, que no esperábamos porque no estaba en el parte, pero cuando nos hemos alejado de la influencia de Lesbos, que ya está un poquito lejos, pues las condiciones han cambiado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la ola que ha generado ese viento de 30 a 35 nudos, pero ahora tenemos un viento de 15 que nos hace ir muy lentos, pero la mar de antes sigue estando. Ahí tenemos un mercante, un contenedor, que ha virado ya 3 o 4 o 5 veces, hasta el final, que no sé si pasarle por la proa o por la popa. Entonces me vengo aquí al ice, a ver si se ve algo, que luego se llama Julius, 207 metros de nada, y la velocidad de GPS es un nudo, o sea, se está moviendo a un nudo. ¿Qué hace un barco mercante a un nudo? Está averiado. Luego le pasa, porque estos trastos van a toda hostia. Y luego me mosquea mucho, que siempre está metiéndose delante de mi proa. O sea, venía que iba a pasar por popa, está virando, y al final, no lo sé, creo que lo voy a llamar por radio. Por cierto, dejadme ahí en los comentarios
¿qué puede estar haciendo un barco contenedor flotando en medio de ningún sitio? Dejádmelo ahí en los comentarios, que tengo curiosidad. Si hay algún capitán de barcos de estos, porque yo no he visto ningún barco de estos parado en medio del mar flotando. Está flotando, no se mueve. De hecho va a un nudo, pero va a un nudo así del través, porque se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento a un nudo. Ni ha tirado anclas, como va a tirar anclas. Tiene una pila metros. Y hay 600 metros de profundidad. Entonces, no tengo ni idea. Me tiene preocupado. Y luego, como está mirando así en esta dirección, pues hay que vigilarlo, porque esto pone en marcha el motor y se pone a 10 o 12 nudos en un tal. Entonces va a cruzar por delante. Algunos estaréis pensando, pues claro, está esperando para entrar en algún puerto, como ha dicho Marí. Eso lo he dicho yo, ¿eh? Pero fijaros, por si algunos queréis entretener con un GPS, ese barco está situado en 38 grados 53,5 minutos norte y 26 grados 19,1 al este. Poner ese waypoint en una carta y veréis dónde está ese barco. Otra de las configuraciones bélicas que vamos a llevar en esta travesía es a motor, porque incomprensiblemente nos hemos quedado sin viento. ¿Ves ahí? Nos hemos quedado sin viento, no solamente eso, sino que tenemos 10 nudos de proa. Increíble. Tenemos viento de proa que sería sur-sureste, o sea, alucinante. Sur-sureste. Cuando tendríamos que el Meltemi establecido bajar, venir de norte. Voy a aprovechar para enseñaros una cosa, que se llama la contra o la retenida. ¿Veis nuestra botavara? Tiene dos escotas, la escota que va con el carro, esta, y luego tenemos la contra. ¿Para qué usamos esto? Pues esto lo usamos, hay gente que no le gusta, hay gente que no la llevaría nunca, y luego estamos nosotros, yo la aconsejo. Porque cuando te encuentras un mar como esta, que está bastante confuso, con viento que ha venido de un lado, con el Meltemi establecido normalmente de semanas, y luego además otro viento de los sotavento de las islas, siempre tenemos un mar confuso como este. Entonces, cuando hay poco viento, como ahora, las velas, las botavaras, pues pueden ir de un lado al otro, pues golpeando o haciendo el recorrido que les deje la contra, ¿no? Que les deje la escota. Entonces nosotros con esto lo que hacemos es trincarla. Tenemos dos, una aquí en la botavara de mayor y otra en la botavara de mesana. Veis, el carro está ahí y aquí tenemos la contra de mesana, y lo que hace es mantener la botavara fija para que no vaya golpeando de un lado al otro cuando tenemos una mar como esta. Voy a intentar hacer un zoom, pero no sé si se va a ver algo. Eso es un pesquero turco de arrastre sin ninguna marca. Estoy viendo que se va arrastrando porque lleva los cables por la popa, pero no tiene las marcas de estar pescando, ¿no? A ver si conseguís verlas haciendo un zoom. Voy a dejar esto quieto, pero no tiene las marcas. Por ahí atrás viene otro, con lo cual le vamos a dar suficiente resguardo, porque aunque no lleven las marcas, voy a aflojar la marcha para dejarlos pasar. Pesquero turco, de nombre Genk Babaun. Otro pesquero turco. Recordemos que estamos en el Egeo, en la parte griega, estamos entre Sara y Lesbos. Este veo claramente que va arrastrando, veo los cables perfectamente, pero tampoco tiene ninguna marca de estar trabajando. Con lo cual, cuando lo ves con los prismáticos de lejos, los cables del arrastre tú no los ves.
verdad que estos tienen ice y veo que van a un nudo y medio, y entonces veo que, bueno, que van muy despacio y que están trabajando, pero las marcas no las llevan. En cualquier caso, en este momento yo soy buque a motor, aunque llevo las velas para darme un poco de estabilidad, soy buque a motor, él viene por estribor, aunque no fuera faenando, tiene prioridad. Pero imaginaros la dificultad si mi rumbo es otro, me lo encuentro por babor, y los cables no se ven ahora que lo tengo a 300 metros, pero si no, no se ven. ¿Cuándo ha salido la nueva ley que no hace falta llevar las marcas en los pesqueros? No os recuerdo, dejármelo ahí en los comentarios. Sobre todo los super patrones profesionales de pesca. Finalmente, nueva configuración, volvemos a sacar todas las velas. Han sido 3 largas horas de motor, pero al final el viento que tenía que pasar por este canal, que viene de esta manera hacia acá, aquí hemos tenido toda esta zona de calmas, y aquí ya cogemos los chorros del Meltemi, el viento predominante del norte, y tenemos, pues fijaros, 10 nudos, 11 nudos, que van a ir subiendo hasta 20 nudos del través. Bueno, como vamos bien de hora, prefiero ir más cómodo y recortar un poco el tramo, pero en principio vamos con todo y por fin paramos el motor. Mirad la jefa cómo lo que hace. ¿Qué os parece? Pues estas son las condiciones de navegación que nos han tocado hoy. Tenemos ola de un par de metros por el través, de vez en cuando viene alguna como esta. Tenemos un viento de entre 15 y 20 nudos, lo que decía el parte. Vamos a 6 de nudos de velocidad, 5 y medio, porque hemos recogido un poco de trapo para no ir tan escorados, que no siempre conviene. Porque a mí no me mola. No te rías, no me estoy viendo. Pero mira la mar, está preciosa. Estoy viendo. Fíjate, está estupendo. Es una maravilla. Además, estamos solos, en la mar no hay nadie, nos cruzamos con algún mercante de vez en cuando, pero no hay absolutamente nadie, o sea, ni un solo velero. Ni volvemos ni siquiera en el ice. Pero claro, no están tan locos como nosotros, está claro. Por eso no hay nadie, están tranquilitos en su casa. Pero nosotros estamos tranquilitos en la nuestra. No, yo no me gusta cuando se mueve tanto, mira esto. Mira María, el sector. Rotate 67 in 2 minutes time. Cruise up to 767. This is Port Radio. Estoy cabreada. Mirad. Tenemos puntas de 30 nudos, hemos quitado un montón de vela, pero claro, la mar está formada y nos saltan olas aquí encima de vez en cuando. Es bastante incómodo, menos mal que nos falta solo media hora para llegar.
28-30 nudos, algo que no pensaba ver, es ver un barco de pesca minúsculo de, no sé, 6 o 7 metros, de estos de pesca tradicional griega, y va contra el viento y la mar con 25-30 nudos de viento. Brutal. Mirad eso, es que los rociones les pasan por encima, o sea, es brutal. Four, 23, 24, 25, 27, 28, 60, 63, 82, 83, 85 and 86. ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto más? 10, ¿Más? ¿Hasta 40? hasta 40 por lo menos. Pero yo sí he venido hasta aquí, quiero una playa cristalina, si no, no me lo quiero. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, la navegación desde la Cala Tarti, desde la isla de Lesbos, hasta la isla Zara. 11 horas de navegación en total, 3 a motor, 8 a vela, muy movidas, En la cual hemos tenido de todo, todas las configuraciones bélicas, viento desde 11 nudos hasta 30 nudos, bastante movida la mar, pero una navegación muy buena a vela, de la cual hemos disfrutado muchísimo. Y si estás viendo el capitán sí que disfruta, yo no tanto. si estás viendo este vídeo sin suscribirte, falta grave. Suscríbete, tú, ya que te veo ahí, suscríbete, Nos vemos en el siguiente vídeo. Allez, inscris-toi, inscris-toi, inscris-toi. Chao. Ciao.